cuenta que estábamos condenados ya. Íbamos rumbo al infierno. No había salida para la humanidad. Pero Él se despojó de todo, dice Filipenses, si no estoy mal. Dejó su trono de gloria para tomar nuestro lugar. Ahora Él nos ha dado la salvación. Amén. A ver, vamos.
Gracias a Él. Él es todopoderoso, amén. Él cambia y transforma corazones. Para Él no hay nada imposible. La única razón de nuestra adoración Él es. Amén. Si se pueden sentar, hermanos. Es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Así que, con usted el tiempo, pastor, y los niños, por favor. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Jueces capítulo 14. Sean todos bienvenidos. Jueces capítulo 14. Vamos a leer el día de hoy hasta el verso número 4. Y el mensaje lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a tratar de completar todo el capítulo 14, pero no nos daría tiempo ver las dos partes en la mañana, así es que hasta donde nos alcance el tiempo. ¿Lo tenemos todos? Jueces capítulo 14, verso 1 al 4. Yo le puse por título al mensaje de esta mañana, las debilidades del hombre fuerte. Las debilidades del hombre fuerte. Vamos a comenzar entonces leyendo. Usted sígame con su mirada y al final hacemos una breve oración. Dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer.
Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana, Señor. Usa tu palabra en cada alma aquí presente. Padre, ayúdanos a los adultos, a los que ya tenemos hijos, para saber cómo, Señor, cómo exhortarles, cómo aconsejarles para que ellos hagan tu voluntad. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes a nosotros, para que queramos agradarte a ti. Y Padre, también te pedimos que ayudes a nuestros jóvenes, especialmente a aquellos que están a punto de formar familia, Señor, para que ellos también quieran agradarte a ti y no a ellos mismos. Padre, bendíceles así desde hoy con este entendimiento, para que puedan disfrutar tus bendiciones futuras también. Padre, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Jueces capítulo 14, tenemos aquí ya la vida de Sansón cuando ya es adulto. La semana pasada, cuando leímos el capítulo 13, vimos cómo Dios iba a traer consuelo, iba a traer esperanza al pueblo hebreo a través de un niño que nacería. ¿Se acuerdan? En el capítulo 14, entonces Sansón ya nació y ya creció. Ahora vamos a ver cómo es su caminar. Ahora, cuando pensamos en Sansón, una vez más, cuando digo Sansón, ¿qué se le viene a su mente? Un hombre fuerte, ¿cierto? Interesantemente, cuando usted sí lee la Biblia y cuando yo sí leo la Biblia y no nos guiamos solamente por los cuentos, interesantemente, cuando usted lee la historia de Sansón, no encuentra un hombre fuerte. ¿Sabe qué encuentra? Un hombre débil. ¿Sí me entiende? Sí, Sansón es un hombre muy débil, ¿ok? Pero a veces no hablamos sobre eso. Es fuerte físicamente porque Dios le da su poder, pero espiritualmente, moralmente, carnalmente, mentalmente, es un hombre muy fuerte, muy débil, ¿ok? Así es que, en cierta manera, Sansón se parece muchísimo a nosotros. Vamos a ver cómo lo podemos aprovechar nosotros de esta historia de Sansón. Repito, Sansón es muy parecido a nosotros, ¿ok? Que tenemos capacidades, fortalezas que Cristo nos ha dado. Sí sabemos, ¿ok? Que Cristo nos ha dado fortaleza, la fuerza para hacer su voluntad y agradarle, vivir bien. Pero también tenemos una naturaleza carnal que nos lleva a hacer lo incorrecto constantemente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos aprender de Sansón? Sansón tuvo una gran fortaleza de parte de Dios, pero lo más, repito, que vemos cuando leemos sobre él son sus debilidades. Sus debilidades de Sansón lo llevaron a hacer lo que le agradó a él y no a Dios. O sea que nuestras debilidades siempre nos arrastran a hacer lo que nos gusta, no lo que le gusta a Dios. Nosotros nos parecemos mucho a Sansón. Los hijos de Dios, o sea, usted y yo, si eres hijo de Dios, tenemos fortalezas dadas por Dios, pero también tenemos muchas debilidades de esta carne todavía. Nuestras debilidades, si no las vigilamos, como no lo hizo Sansón, pueden llevarnos a querer agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. Y cuando queremos agradarnos a nosotros mismos, normalmente terminamos sufriendo dolores, sufriendo muchas consecuencias desagradables, como le pasó a Sansón. Esa es la parte de la introducción, ¿ok? Ahora, cuando leemos del verso 1 al 4, ahorita vamos a leer, vamos a encontrar esto. Hay que entender esto en el contexto, que Dios fue el que llamó a Sansón, como vimos en el capítulo 13. ¿Para qué llamó Dios a Sansón? Bueno, Dios llamó a Sansón, Dios hizo que Sansón naciera y que fuera apartado, por eso se llama Nazareo, fue apartado, porque Dios quería usar a Sansón
para destruir a los filisteos, los que dominaban en ese tiempo y tenían oprimido ahí al pueblo hebreo. Por eso Sansón tiene este voto de Nazareo y la semana pasada no tuvimos mucho tiempo, pero ¿qué significa ser Nazareo ante Dios en aquellos tiempos? No pierda Jueces 14, pero vamos a ver qué es lo que Sansón no podía hacer. Y eso lo encontramos en Números capítulo 6, del verso 1 al 6. Vamos así rápidamente, si algún día alguien le pregunta, oye, ¿en que Sansón era nazareno? No, no era nazareno, era nazareo. ¿Y qué era ser nazareo? Bueno, usted lee entonces Números capítulo 6, verso 1. ¿Lo tiene? O sea, ya en la ley se había establecido que era un voto para ser nazareo. Así es que cuando el ángel le dijo a la mamá y al papá, él va a ser nazareo, ellos sí sabían ya lo que implicaba, pero aún así Dios se los recordó. Pero veamos entonces, ¿tiene el capítulo 6? Dice así en la Biblia, el voto de los nazareos. Vamos a ver qué podía ser un nazareo y qué no podía. Más bien que no podía, ¿no? Dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, o sea que desde la ley dada a través de Moisés se explicó esto al pueblo hebreo. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare diciendo, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Dios, o sea, de entrada que el que era un nazareo era apartado para Dios, para servir a Dios, para dedicarse a Dios, únicamente a Dios. Dice, los requisitos, verso 3, se abstendrá, primera cosa, de vino y después y de sidra. O sea, aquí hace una separación. Todo lo que viene de la vid se puede usar de diferentes maneras. Si hablamos de bebidas, lo que procede de la vid se puede usar como vino, o sea, jugo de uva, bebida no alcohólica. Sansón ni aún podía tomar siquiera jugo de uva, ¿ok? Mucho menos podría tomar bebida ya fermentada, que sería sidra. Los dos productos vienen de la vid, ¿sí entendemos? Entonces Sansón no podía tomar nada o comer nada que viniera de la vid, aunque fuera bueno. Los dice enseguida. No beberá vinagre, ni vino, dice, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. O sea, parte del voto de un nazareo era que no podía comer nada que venía de la uva, ni siquiera las hojas, nada, absolutamente nada. De hecho, los judíos usan las hojas para hacer un tipo de comida. Bueno, Sansón tampoco podía comer eso, nada. Aunque fuera a la vista de nosotros, lícito, que no tiene que tomar jugo de uva, nada, ¿verdad? Era permitido para todos los judíos, excepto para el que hacía el voto de Nazareo. Ahora, ¿qué más incluía en el verso 5? Dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, no se podía rasurar el cabello. Era el único caso. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Dice, verso 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. O sea, parte del voto de un nazareo era que no podía acercarse a una persona muerta, ni a un animal muerto. Aclaro, el voto nazareo incluía esto de no acercarse a ningún animal muerto, aunque también en la ley, el pueblo judío, aunque no tuviera el voto de nazareo, tampoco ellos deberían tocar a los muertos y cuando los tocaban, porque había veces que tocarlos, se consideraban inmundos por varios días hasta que se purificaban. O sea que el judío no debería tampoco tocar cadáveres. Repito, había ocasiones en las que tenían que hacerlo, forzoso, pero consideraban inmundos. Así es que este voto de no tocar muertos realmente aplicaba a todo el pueblo. Pero el voto nazareo lo incluía de una manera más delicada, ¿no? Dice así el verso 6. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana,
podrá contaminarse cuando mueran. O sea, no podía tocarlos, ¿ok? Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Alguien más tenía que hacer esa obra, sus familiares morían, ¿no? Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. O sea, ven que sea delicado de las cosas que tenía que guardarse. No hay tiempo para explicar más sobre esto, pero en pocas palabras, no podía tocar nada que estuviera muerto. Ahora, la voluntad soberana de Dios para con Sansón es que fuera apartado para Dios con el único propósito de ir a pelear contra los filisteos y echarlos fuera, ¿ok? Matarlos o quitarlos, ¿sí me entiende? Ese era el propósito de Dios para con Sansón. Para eso lo apartó Dios. Ahora, Dios iba a cumplir sus propósitos en Sansón, aunque Sansón fuera un rebelde. Nosotros ya conocemos la historia. Vamos a ver que en realidad lo que menos Sansón quería era pelear con los filisteos. Al contrario, lo primero que hizo Sansón fue hacerse amigo del enemigo. Pero no importa, Dios aún así en su soberanía lo iba a usar contra ellos. No era esa la voluntad directa de Dios que Sansón usarlo así, pero si Sansón se resistía, Dios iba a cumplir lo suyo. ¿Sí me entiende? Ahora, aquí el problema es de que aunque Dios llegara a cumplir sus propósitos, el que iba a sufrir es Sansón, ¿no? También debemos entender que los padres de Sansón debieron haber hecho correctamente al instruirle. O sea que la Biblia no cuenta nada de la niñez de Sansón, pero se entiende que los padres hicieron su parte. Ahora Sansón ya es adulto y Sansón es responsable de sus decisiones. Lo mismo que Dios nos demanda a nosotros, ¿cierto? Cuando los hijos están bajo nuestra responsabilidad, que depende de nosotros, somos responsables nosotros. Pero llega un día en que el joven crece y toma sus decisiones, ahora el responsable es el joven. Los padres podemos exhortarle, podemos aconsejarle, sí, pero ya cuando son adultos, y cuando me refiero a que son adultos, aclaro, no sé si, espero que esto les ayude, cuando digo que son adultos, me refiero al joven que ya es de 18 años y que ya quiere ejercer sus derechos, pero significa que ya vive aparte, ya se sostiene por sí solo, ya no depende de los padres, me refiero a ese caso, ¿eh? Padres, no es aplicable porque luego dicen, no es que mi joven ya es adulto, ya tiene sus derechos. Sí, pero vive en tu casa, depende de ti, tú le pagas todo. Entonces el joven quiere ejercer sus derechos sin obligaciones. No, en ese caso tiene que sujetarse a ti, ¿ok? No, yo me refiero al caso cuando el joven ya es autosuficiente, es independiente. Ahí sí, ya que tome sus decisiones y aún así los padres podemos decir, bueno, si ya no me quieres obedecer, bueno, es tu vida, tú ya no dependes de mí, ya eres autosuficiente, yo ya no te sostengo, ya no vives en mi casa, ¿me entiende? Caso contrario, padre, sí tiene derecho usted, ¿ok? No se me entienda. No, que su hijo no lo quiera convencer, papá, ya tengo 18, ya me mando yo solo. Ah, sí, pues entonces, aliméntate solo, vístete solo, solo, entonces sí, no se me entiende. Es que eso los padres como que nos dejamos manipular, ¿no? Entienda eso. Hay que tener esta diferencia. Ahora, entonces vamos a ver entonces la vida de Sansón, la carrera de Sansón cuando ya es adulto. ¿Cómo vivió Sansón? Sansón vivió apartado para Dios, hizo la voluntad de Dios, cumplió con el propósito de Dios. Vamos a ver todo eso y cómo podemos aprender nosotros también. Vamos a empezar entonces en el verso 1 al verso 4. Lo primero que tenemos es que Sansón quiere una esposa. Ah, eso no es malo, ¿ok? Tiene de hecho una esposa también. Él quiere una esposa, ya es adulto. Vamos entonces a leer qué le parece. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo tiene? Verso 1 al 4. Padres, entendemos que nuestros jóvenes van a querer esposa. ¿Lo entendemos, sí o no? Ahora, ¿eso es malo? Pues no, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Se entiende que como usted y yo somos cristianos, vamos a tratar de agradar, no vamos a tratamos de agradar a Dios, no a nosotros. Aclaro, usted lo va a querer hacer a su manera, ¿sí, sí o no? Y yo sé, pero Dios espera que lo hagamos
a la manera de Él. Ahora, Dios no le va a obligar que lo haga a la fuerza. Dios quiere que por amor usted lo haga a la manera de Dios. Se llama libre albedrío, ¿ok? Dios espera que lo hagamos por amor, por todo lo que ha hecho por nosotros, quiere que le agrademos a Él. Pero después deja que otros decidamos. Pero claro, las consecuencias después las sufrimos nosotros. Y Dios quiere librarte de eso, joven. Padre de nuestros jóvenes, Dios quiere librarnos de ver a nuestros hijos sufrir. Él quiere librarnos de ese sufrimiento. Entonces dice así el verso 1 al verso 4, dice, vamos a leer hasta el verso 3 en primer lugar. Dice, descendió Sansón a Timnat, hasta ahí nada más. Una vez que comenzamos a leer la vida de Sansón, ya comenzó mal Sansón. ¿Sí? Dice que Sansón descendió a Timnat. ¿Qué significa la palabra descendió? Bueno, si hablamos de los judíos, si alguno no sabe, los judíos usan en primer lugar, primera interpretación, los judíos usan la palabra descendió cuando alguien sale de la tierra de Israel en Jerusalén para ir a cualquier zona fuera de Israel. No importa que si la zona queda en la parte más baja, se usa la palabra descendió de Israel a un pueblo X. Ahora, y si la región está en una zona más alta geográficamente, aún así, los judíos dicen descendió. Siempre que alguien sale de Israel para ir a cualquier lugar, el pueblo judío usa la palabra descendió. ¿Por qué? Porque el judío cree, y es una realidad, cree que Israel es la parte más alta sobre la tierra porque ahí se manifestó Jehová, ahí está la presencia de Dios, ¿ok? Dios le habló a ellos y le dio sus leyes a ellos. Por eso ellos consideran que Israel es la parte más alta, ¿no? Únicamente por la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? Y siempre ellos usan esa frase. Cuando vas de Israel hacia afuera, desciendes. Pero cuando alguien va de afuera hacia Israel, usan la frase subió o ascendió a Jerusalén. Porque aunque geográficamente Jerusalén podría estar más bajo, ¿ok? ¿Sí me entiende? Aunque esté en un valle. Si alguien viene de una montaña hacia Israel, hacia abajo, aún se usa la palabra subió, aunque venga de bajada. ¿Sí me entiende? Es una interpretación que hay que entender. Así lo va a encontrar siempre en la Biblia, ¿ok? En el Nuevo Testamento lo va a encontrar muchísimas veces. Pero también se piensa, y yo creo que sí, que porque en Sansón se usa mucho la frase descendió. Y sí vemos que Sansón no solamente descendía geográficamente, sino que vemos que en toda su vida fue un descenso. Siempre él lo vemos descendiendo moralmente, siempre haciendo lo que no le agrada a Dios y haciendo lo que le agrada a su carne. Espiritualmente es un descenso en la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque siempre quiere agradarse a él mismo y no quiere agradar a la ley de Dios. Así es que Sansón siempre lo van a ver descendiendo de entrada. Cada que nosotros no hacemos la voluntad de Dios y hacemos nuestra voluntad, se puede decir que también descendemos, ¿ok? Es decir, ocupamos una posición más baja delante de Dios. Aunque delante de los hombres nos miren como que subimos, pero no, delante de Dios descendemos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces dice así, descendió Sansón a Timnat. Timnat era una ciudad de los filisteos que estaba ahí en las fronteras con Israel, por supuesto, dice. Y vio en Timnat a una mujer, dice, de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Ahora, Sansón de entrada podemos ver que es un hombre, este, llamado por Dios, escogido por Dios, apartado por Dios para él, pero es un hombre muy débil en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su carne. Él quiere una esposa, pero Sansón comienza dejándose llevar por los deseos de la vista, por los deseos de la carne. Y como dice Juan capítulo 1, versos 2 al 16, por la vanagloria de la vida, ¿no? ¿Lo leo el texto? Dijo, escribió el apóstol Juan en su primera carta, dijo en el capítulo 2, en el verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y todos tenemos estos sentidos, ¿ok? Todos tenemos ojos que miran y nuestros ojos siempre miran cosas y que a veces nos agradan, o casi siempre nos agradan a nosotros, pero que luego no agradan a Dios, ¿no? Y nuestra carne le quiere cosas que le agradan a ella, pero no a Dios. ¿Sí entendemos? Nuestros sentidos quieren las cosas que son del mundo, pero que a veces no agradan a Dios. Bueno, este era Sansón. Cuando él trató de buscar esposa, se dejó llevar por, por la vista, por el deseo de sus ojos. Eso es lo que llamamos, eso es lo que Hollywood llama o la televisión llama amor a primera vista, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Ya desde entonces ya existía el amor a primera vista, ¿ok? Ahora, esto no es bíblico, ¿ok? Porque esto es un invento del mundo y sus pensamientos. Pero así le llaman amor a primera vista. La vi y decidí que esta es la mujer perfecta, idónea. La palabra cuando Sansón dice, es porque esta me agrada. ¿Sabe lo que significa el término me agrada? Significa sencillamente, esta es la idónea, esta es la adecuada. ¿Se acuerdan que Dios cuando le trajo esposa a Adán le dijo, ella va a ser tu ayuda idónea? Ah, bueno, pues Sansón la miró una vez y dijo, decidió él, esta es la idónea. Qué forma tan, no sé, fácil de decidir, ¿no? El famoso amor a la primera vista. Sansón se dejó llevar por sus ojos. Ahora, no empecemos tampoco hacia atacar a Sansón de rápidamente, ¿ok? Porque nosotros también hacemos, o muchos hicimos eso también, ¿cierto? Y es que sí, estamos expuestos, y los jóvenes están expuestos a mirar a alguien, si es un joven a una joven, si es una joven a un joven, si es un joven a otro joven, ya hay un problema ahí. Si es una joven, una joven, otra joven, pues ya estamos en problemas, ¿no? Pero es hasta cierto punto normal que un joven se guíe por su vista, ¿cierto? Aunque hay que tener cuidado, no debe ser la forma de escoger esposa, no por la vista. Eh, Aunque repito, estamos expuestos a eso. Miren, jóvenes, y a uno que otro adulto, ¿no? Cuando te sientes atraído por alguien usando tu vista, es solamente una atracción, no es amor. El problema es que le hemos titulado como amor. No, o sea, es una atracción. Es una reacción, ¿cómo llamar? Una reacción química para que no se diga tan feo. Es una reacción producto de nuestro sistema hormonal que se está preparando para que tú consigas esposa. Entonces usamos los ojos, sí, porque obviamente sí, pues, es bueno usar los ojos, ¿no? Y yo digo, bueno, creo que es una buena candidata. Hasta ahí está bien, ¿ok? La miré, me gusta, es una buena candidata. Pero de eso a pasar a decir, la vi y es la idónea, hermano, hay mucho, hay un mar de diferencia, ¿ok? Está bien que Sansón haya dicho, y esa me agrada. Entonces hay que ver si esa que te agrada realmente es la idónea. Antes de que digas esta es la idónea, hay que hacer un análisis. Y ese análisis debe hacerse en base a la voluntad de Dios, en base a lo que le agrada a Dios, no en base a mi voluntad y no en base a lo que a mí me agrada, que desgraciadamente es como se está manejando en el mundo. Pero Dios está dando instrucción a los cristianos, ¿ok? Si usted no es cristiano, pues no es para usted. Pero si usted es cristiano, esto es para usted. ¿Estamos? Ahora, pastor, pero ¿qué pasa? ¿Corre un riesgo si yo la escojo así? Porque mire que yo la vi y estoy seguro que ya decidí que es la idónea. Es que yo sin ella la miré y siento que no puedo vivir ya más. Es más, desde el día que la vi no descanso, no duermo, estoy hasta enfermo, estoy enfermo de amor. Sigue siendo un producto de la naturaleza humana, ¿ok? De las pasiones. Dios lo puso ahí por una razón, pero hay que saber sobrellevarlo, ¿ok? ¿Sí me entiende? Miren, cuántas separaciones, cuántos jovencitos se han suicidado y han quedado ahí tristes porque se metieron en un conflicto por los deseos de la vista y luego la pareja lo abandonó. ¿Cuántas jovencitas luego abandonadas? Porque una vez que el varón consiguió lo que quiso, después dijo, bueno, estoy enamorado, pero ya me di cuenta que siempre no estoy enamorado, ¿ok?
Si pasa o no pasa. Todos los días está pasando así. Les cuento, miren, hermano, ¿y qué tan terrible es eso? Mire, te cuento un caso bíblico, rápido, así nomás para que tú medites, ¿ok? Lo pienses bien, jovencito o jovencita, piénsalo bien. Porque el deseo de los ojos es algo pasional, es algo muy pasajero. ¿Lo puedes sentir? Sí. ¿Se siente bonito? No, pues sí. Pero es pasajero normalmente. Cuando se hace así es muy pasajero. Puede pasar una semana, 2 semanas, un año, una vez que consigas lo que quieres y se acabó. Miren, no pierda Jueces capítulo 14, pero lea conmigo segundo libro de Samuel capítulo 13. Miren, Dios es tan bueno que nos deja historias para que Él quiere advertirnos, ¿no? Segundo libro de Samuel capítulo 13. Busque conmigo, por favor. Segundo libro de Samuel. ¿Ya lo vistes? ¿Ahora qué hago? Bueno, vamos a para allá. Segundo de Samuel capítulo 13. Joven, no se enoje conmigo si tal vez usted está en esto, es para su bien, ¿ok? Ojalá que lo consideres, ¿no? ¿Lo tiene? Segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 1. Leemos ahí un caso de amor a primera vista, ¿ok? ¿Lo tiene? Que por cierto no era nada de amor. Dice así: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, o sea, sí era hermosa, ¿ok? Que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse, dice, por Tamar, su hermana. Será su media hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Sí entiende cómo es la historia? Amnón se enamoró de Tamar porque era hermosa, ¿no? O sea, pero le parecía inalcanzable, ¿no? Pero él estaba enfermo de amor. ¿Cómo sufrió Amnón, Estaba sufriendo el pobre porque estaba enamorado. Quien lo conoció haber dicho, este sí es amor, ¿no? Del bueno. Ah, no es cierto, ¿ok? Cuando brincamos al verso 14, nos damos cuenta de que lo que Dios dice es verdad, no es amor, ¿ok? Es una pasión nada más pasajera. Verso 14 lo tiene. Después Amnón, para no leer toda la historia, consiguió lo que quería, ¿ok? Dice, verso 14, mas él dice, no, mas él no la quiso oír cuando ella se defendió, sino que pudiendo más que ella, porque cuando estuvieron solos abusó de ella, dice, la forzó y se acostó con ella, según él por amor, ¿no? Y se podía justificar, ¿no? Es que lo hice por amor, ¿no? Clásica justificación. Sí lo hice, pero fue por amor, ¿no? No, no es cierto, fue por pasión. Verso 15 dice, luego, ¿qué pasó después? Que si era por amor, ahora ya no hay amor. Esto no puede ser, ¿ok? Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, el amor bíblico nunca se acaba. Verso 15 dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con la que la aborreció fue mayor que el supuesto, que el amor con que había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Dice, y ella le respondió, no hay razón mayor, no hay razón, no hay razón, dice, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. ¿Saben ustedes cuántas veces se repite esta misma historia todos los días? En todo el mundo la misma historia se repite todos los días. Porque un día un joven miró a una joven, se acercó a ella y le dijo, te amo, te amo tanto y eres todo para mí y vente conmigo y te voy a hacer fiel hasta la muerte y las jovencitas especialmente luego se creen. Pues pasa también al revés, ¿ok? También pasa al revés. Jovencitas que acercan al joven porque le gusta mucho y no, que vente conmigo y de repente cuando ya pasa lo que tiene que pasar, terminó ahí y los dos sufren, ¿no? ¿Sí me entiende? Ahora Dios por eso nos advierte contra este sentimiento que el mundo llama amor a primera vista, que es una farsa, en realidad no existe tal cosa según la Biblia.
Así es que a Sansón le bastó mirar a esta mujer, regresa a Jueces 14, y le bastó mirarla para decir que era la idónea, ¿no? La adecuada. Eh, Aunque Sansón no la conocía, ¿ok? Nada más la miró, además no sabía ni cómo se llamaba siquiera. ¿Sí me entiende? ¿Cómo Sansón podía saber que era la idónea cuando no sabía ni cómo se llamaba? No sabía su forma de pensar, no conocía sus motivaciones, sus sentimientos, aunque sí sabía que era una mujer que no le era permitida, ¿ok? Pero aún así ni siquiera pudo investigar algunos puntos, ¿no? Que uno a veces investiga, ¿no? Y cómo piensa, no sé cómo son sus sentimientos, no, nada de eso. Repito, normalmente o tristemente más bien, eh, hoy en el mundo se escoge así, ¿no? Y nos guiamos por lo que miramos y no nos importa la opinión de Dios o la opinión de los que nos aconsejan, especialmente nuestros padres. Así es que jovencita o joven o adulto que estás pensando en tener familia, lo cual es bueno, es correcto, Dios nos permite hacer eso, ¿no? Le hago una pregunta, ¿sabes cómo deberías escoger a tu futuro esposo? Número uno, ten cuidado con lo que ves, no te guíes por la vista. Entonces, ¿cómo escoger? Aquí un consejo rápido, no voy a extenderme en eso porque no terminaríamos, pero ¿cómo escoger? Bueno, en primer lugar, si usted ya miró a alguien y le agradó, hazte ciertas preguntas, ¿ok? Esta pregunta es muy buena, ¿ok? Número uno, pregúntate, ¿ese que te gustó es un hijo de Dios ya? ¿Es cristiano? Si tu respuesta es no, automáticamente debería quedar desechado. ¿Sí me entiendes? Se oye duro, ¿verdad? Bueno, qué duro es eso, ¿no entiende que me gusta? Bueno, esto es lo que hay en la Biblia, ¿ok? No hay más. ¿Es un cristiano? Bueno, lo puedes palomear, ¿no? Si no es cristiano, pues no. Pero haz esta pregunta, algo más, ¿no? Mira, ¿por qué? Ok, pregúntate, si tú entras en una compañía con él, en una relación con él, esa relación con él te va a llevar a mejorar en tu vida espiritual. Si es cristiano, pues debe ayudarte, ¿verdad? Pero si no es cristiano, ¿te va a ayudar en tu vida espiritual realmente? Pues no, entonces no te conviene, no te va a ayudar en tu vida espiritual, más bien te va a arrastrar. Pregúntate, ¿es de la misma fe que yo? Pregúntate, no sé, ¿Dios me permite este tipo de compromiso? Si la respuesta es no, se oye fuerte, pero uno debería tomar una decisión. La respuesta normalmente de los jóvenes que se aferran a su gusto, a hacer su voluntad, es esta. Ellos no se hacen esta pregunta, si es cristiano, si me va a ayudar en mi vida espiritual, si es un temeroso de Dios, si es de mi misma fe. No, ellos no preguntan estas cosas. No, ellos cuando les pregunta a uno, ¿y por qué escogiste a él? Una respuesta muy clara, a veces muy sencilla, son como esta, ¿no? Es que es muy agradable, es muy agradable. Es muy tierno, es muy bueno, ¿sí? No se porta mal, es de buena familia. Es que él me trata muy bien, ¿sí? No sé, algunas dirán tal vez, pues es que es muy guapo, ¿no? Sí, tiene una linda sonrisa. Es un carácter tan humilde. Si tú lo vieras, ¿sí me entiende? Normalmente son las respuestas que dan, pero esta respuesta en realidad no tiene nada que ver, ¿ok? No, es porque estás poniendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que yo quiero. No estás pensando en lo que Dios le agrada, lo que Dios dice que te conviene. Tú estás poniendo lo que tú piensas que te va a convenir a futuro. ¿Ok? Entonces, joven, si tienes una duda todavía te voy a recomendar esto. Si ya le pusiste el ojo a alguien, ¿no? Ojalá tengas una duda sobre elegir. Pregúntale a tus padres. Acércate a tus padres y pregúntale, papá, que tú eres ya adulto y conoces más de Dios que yo. ¿Crees que me conviene este joven? Y yo espero que el padre sea sabio y se ponga del lado de Dios y le diga, vamos a ver qué dice Dios. Y si tu padre no puede, acércate a tu pastor, ¿no? Es muy difícil acércate a tu pastor, pero te lo recomiendo, ¿verdad? Generalmente los jóvenes no lo hacen, no, es que el pastor ya sé que me va a decir. Así que no. Pero si tienes si está el Espíritu Santo ahí iluminando, cerca de tu pastor, ¿no? Para que te diga que no, ¿verdad? A veces, bueno, me voy a acercar, ¿no? Acércate, te conviene. Esto no va a decidir por ti, ¿ok? Pero te va a decir qué puedes hacer, ¿no? Usted va a decidir.
Digo, en caso de que tu padre no pueda aconsejarte. La persona inmediata debería ser tu padre, ¿ok? Él debe aconsejarte. Sansón hizo algo bien aquí. Descendió, hizo algo bien. Subió un poquito. Dice que subió a consultar a sus padres. ¿Cierto? Dice ahí en el verso, estamos en el capítulo 14. Dice, verso 2, y subió, o sea, cuando vio a la joven, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer, ¿no? Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, Sansón hizo bien en preguntarle a sus padres y ellos le trataron de persuadir diciéndole, ellos lo que le dijeron es, en pocas palabras, deberías tomar una mujer del pueblo de Dios, de las que Dios sí te permite. Por eso le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos. ¿Por qué? Porque sus padres entienden que los papás de Sansón sí conocían la voluntad de Dios. Y escuchen, lo voy a leer, escuchen con atención para que no vaya si no le da tiempo, pero escuchen. Los papás de Sansón sí sabían cómo debería ser la esposa de Sansón, debería ser de su pueblo. Deuteronomio capítulo 7, en el verso 3 al 4, está escrito así, para cuando un hijo de Israel quisiera una esposa, está escrito así, dice, y no emparentarás con ellos, o sea, con otras naciones. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. No tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Está fuerte, pero Dios se lo dijo, ¿ok? Le dijo a los judíos, hey, cuando tus hijos quieran esposas y tus hijas quieran esposo, no consigas esposo de otras naciones, que sea de tu mismo pueblo, porque si lo hace, Dios se va a enojar contra ti, contra tus hijos, y los va a destruir. Ahora, ellos trataron de persuadir a Sansón de su error, pero Sansón se enneció y al final dijo, no, yo ya decidí. Esta es la idónea y esta es la que quiero, ¿no? Ahora alguien puede decir, mira, hermano, pero ese mandamiento de Deuteronomio solamente era para el pueblo hebreo. Eso no aplica para nosotros, para la iglesia de Cristo. No se aplica, ¿ok? Porque en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 14, Pablo dio este mandato para la iglesia de Cristo, también para nosotros. Lo voy a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 14, Pablo escribió, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Habla de un yugo, habla del yugo, se usa para, hablando aquí del matrimonio, dice. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. En pocas palabras, los cristianos no deben casarse con personas no cristianas. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, antes de que se me enojen más, siento que quiero que disiernan esto. No es que Dios sea malvado, que no, ni los padres son malvados, ni el pastor es malvado en ese sentido. Miren, ¿por qué? Algo me está preguntando, pero ¿por qué Dios quiere que yo no me case con alguien que no es creyente? ¿Por qué Dios no es así? Miren, no es que cuando te decimos que no te cases con alguien que no es creyente, no es porque ellos son más malos. Es decir, vos a ver un ejemplo, ¿ok? No es porque ellos sean menos guapos, mano. Yo sé que te quieres casar jovencito, jovencita con alguien que no es creyente, porque a veces son mucho más guapos que los que están en la casa como hijos de Dios, ¿verdad? Si a veces son más guapos, ¿qué le hacemos? Entonces, pero no es por eso, ¿ok? No, Dios no dijo, no, es que los hijos de Dios son más guapos. No, pues lo reconocemos, no somos tan guapos, ¿no? O sea que no es la razón. No es porque sean menos agradables. De hecho, muchos jóvenes o jovencitas que no son cristianos, a veces son más agradables que los que somos cristianos, ¿no? ¿Sí o no? Pero no es la razón, o sea, no es que seamos mejores que ellos. De hecho, a veces ellos son más trabajadores que los hijos de Dios, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no es la razón. De hecho, a veces ellos se portan más bien que los cristianos, ¿no? Por eso a veces las jovencitas o los jovencitos buscan allá afuera. Pero no es la razón. La razón principal es esta, miren, no sé si usted la quiere anotar ahí o no se grábela. No sé por qué Dios quiere que los cristianos y las cristianas nos casemos con cristianos. Bueno, es simplemente por esto, miren.
Porque para un cristiano, escuchen, para un cristiano se supone que Cristo es lo más importante de tu vida. ¿Sí entiende? Para un cristiano, hacer la voluntad de Cristo debe ser lo más importante de la vida. Y cuando un cristiano y uno que no lo es se unen en matrimonio, ahora tienes a dos personas que están en desacuerdo con lo más importante de la vida. El joven cristiano quiere ir a la iglesia, quiere servir en la iglesia, y su esposa no cristiana no quiere porque para ella eso no es importante, y empieza esa lucha. Viceversa, la joven cristiana quiere ir a la iglesia, quiere servir, ¿me entiende? Quiere llevar a sus hijos a la iglesia, pero su esposo que no es cristiano, a él no le importa esto, a él no es importante. Y va a comenzar esa lucha, ¿no? Y después vemos a la esposa sola con sus hijos, triste porque sabe cuando regresa a casa, su esposo le va a reclamar por haber traído a sus hijos a la iglesia, por andar perdiendo el tiempo en una relación con Dios. Y ella está triste, está contenta de tener fe y servir a Dios, pero está triste porque su esposo le va a causar problemas. Y viceversa, ahí está el marido solo con sus hijos en la congregación y también está triste. Está contento por un lado, pero está triste porque sabe cuando llega a su casa se va a enfrentar a la fiera de su esposa, que no es cristiana, y le va a decir que anda perdiendo el tiempo y regalándole el dinero al pastor, ¿no? ¿Sí me entiende? Ahora, Dios no quiere eso. Sí, porque estas relaciones no ayudan. Esto es tan común. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que Dios quiere evitarte, ¿ok? Lo más importante es Cristo, entonces las dos personas deben tener esta misma posición. Por eso, ahí va, se oye fuerte lo que voy a decir, pero es así. No lo digo todos los días, lo digo nada más cada domingo. Ajá. Lo digo muy de vez en cuando, ¿no? Porque a mí me preocupa, ¿ok? Sé lo que dice la Biblia y se mira, y yo sí me preocupa esto porque también tengo hijos. Un cristiano jamás debería salir con una persona no cristiana. Aquellos que lo hacen corren el riesgo de terminar con alguien que no tiene en común con ellas lo más importante, que es servir a Cristo, vivir para Cristo. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios empezó a enseñar esto a su pueblo, lo empezó a enseñar a través de ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Miren, es lo que se llama la doctrina de la separación. Dios le dijo a su pueblo desde un principio, hoy tienen que aprender a separarse de los que no tienen común con ustedes, sepárense de ellos y vivan con los que tienen en común con ustedes. Y mira, vaya conmigo porque tengo tiempo, vaya conmigo a Deuteronomio 22, mira, está bien claro. Deuteronomio 22, por favor. Mira, ejemplo bien claro de la preocupación de Dios por sus hijos para que nos vaya bien. Dice Deuteronomio 22, capítulo 9. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Hasta ahí sí me la sé. Deuteronomio 22, verso 9. ¿Lo tiene? Dice así, no hay tiempo, léalo todo, ¿ok? Esto fue en primer lugar para Israel, pero también Dios lo llevaría a que lo supiéramos nosotros, que no somos judíos, pero que somos salvos por la fe en Cristo. Dice así, esta es la preocupación de Dios, ¿ok? Por las cosas de su tiempo, pero también llevaba un mensaje espiritual, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. O sea, Dios se preocupó, dice, cuando siembres, no mezcles semilla, dice, porque va a afectar tu producción. Bueno, en la interpretación inmediata ahí, Dios estaba preocupado por la producción, ¿cierto? Pero también era una enseñanza para el pueblo, le estaba diciendo, hey, cuando ustedes busquen esposa en el futuro, no se mezclen con aquellos que no tienen cosa en común, porque se van a afectar ustedes y se van a afectar toda la familia, ¿sí lo entiende? De hecho, hoy en día se pueden mezclar semillas y a veces ya con esto de la manipulación se obtienen mejores resultados, ¿ok? Pero en realidad no es mejor, ¿ok? Porque nos estamos contaminando más. Dios nunca quiso la mezcla de ninguna forma y usó el ejemplo de la semilla. Así como la semilla no debe mezclarse, así tampoco el pueblo de Dios debe mezclarse, dice. Está fácil, ¿no? Y usó otro ejemplo
más entendible. Dice ahí en el verso 10, no arará con buey y con asno juntamente. En aquellos tiempos Dios se preocupó por los animales, ¿ok? Y Dios sabía que no era correcto que pusieras a arar, a jalar el arado a un buey y a un asno. ¿Por qué razón? Porque son animales de naturaleza diferente. Sí sabes, ¿no? Al ser el toro más fuerte que el asno, pues el toro iba a jalar al asno, ¿cierto? Es como si juntaras a un cristiano con un cristiano, ¿no? Se- alguien va a arrastrar a alguien, ¿ok? Porque están en una posición de diferente. ¿Sí me entiende? Un buey y un asno no pueden tener el mismo jale, no pueden ir juntos. Es una forma, de ahí y y están unidos por un yugo, ¿cierto? El yugo se usa en el matrimonio como un símbolo de unidad, ¿no? De caminar juntos. Entonces, casar a un creyente con una que no es creyente es como poner junto a un buey y a un asno. Se van a matar porque son de diferente fuerza, pero también esto lo investigué aparte, está en los comentarios de cualquier libro, es de que aún lo que come un buey es muy diferente a lo que come un asno. Por ahí investigué que se dice que un asno puede enfermar a un buey simplemente por lo que comen. Un asno, hermanos, si ustedes los que han tenido asnos, se comen de todo. Comen hasta hierbas venenosas y no les hace nada. Sí, comen de todo, ¿ah? Y un buey no. Un buey, ciertas plantas, simplemente con el olor constante lo enferman. Entonces, imagínense un buey, un asno con un buey ahí, pobre buey, ¿no? Por una parte, pobre asno, y por otra parte, pobre buey, ¿no? Bueno, así es un matrimonio, dice Dios, cuando es un creyente y una no creyente, pobre matrimonio, ¿sí me entiende? Aunque tú pienses que va a funcionar. Te da un ejemplo más todavía, ¿ok? Si ese no bastó, pues cuando Dios repite las cosas varias veces, qué serio, ¿eh? Qué serio el asunto. Dice ahí en el verso, estamos en el 10, y dice aún el 11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente, ¿no? Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo vestir ropa? ¿Que no se puede mezclar lana y lino? No, sí se puede, ¿ok? Pero por alguna razón Dios vio que la lana y el lino no era muy conveniente. No sé si porque se desgastan diferente o no sé, o tal vez porque alguna nación pagana lo usaba de una manera incorrecta y Dios no quiso que sus hijos vistieran igual que ellos, porque la vestidura era importante en aquellos tiempos. La vestidura hace una diferencia, ¿sí o no? Si la vestidura te diferencia, entonces Dios dice, no, tampoco quiero que su vestimenta sea lana con lino, o sea, en pocas palabras, no mezclen, ¿sí? Eh, y aún en el verso 12, una más, ¿no? Por si quedó, ¿no? Dice, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. O sea, tu ropa tiene que ser así, diferente a la ropa de otras naciones. Tal vez Dios no quiso, repito, como el lino, que ellos se vieran igual, que no los confundieran, ¿no? Que hubiera una diferencia, habla de una separación. Con estos textos Dios nos demuestra que Él siempre ha querido una separación entre lo que es suyo y lo que no es suyo. Ahora, vamos a continuar con lo de Sansón. Regresamos a Jueces 14. Ya estamos terminando, ¿ok? Y yo creo que la podríamos dejar hasta ahí, es más que entendible. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Sansón? Vamos a ver, ¿cuál fue la respuesta de Sansón? En el verso 3 dice, y su padre y su madre, o sea, después de que ellos le dijeron esto, y su padre y su madre, dice, dijeron, bla, 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 y todo, dice en el verso, después dice, y Sansón respondió a su padre. ¿Cuál fue la respuesta? Ámame esta mujer porque ella me agrada, ¿no? Y esto es lo terrible, ¿no? De que, que a veces los jóvenes, desgraciadamente, van a terminar decidiendo así. Ah, para mí, ya el pastor ya dijo mucho, mi papá dijo mucho, mi mamá también. Pero aún así, yo ya decidí que esta es la que quiero. Y punto final. Si esa es tu decisión, es una tristeza, es una preocupación, pero como dijo un pastor, te esperaremos después que te vayas y te estrelles contra la pared. Aquí te estaremos esperando para levantarte con una pala, ¿no?
¿Sí o no? ¿Qué se puede esperar? Se oye feo, pero ¿y cómo lo sé? Porque eso le pasó a Sansón. Hoy no vamos a terminar la vida, la historia de Sansón, pero a Sansón le fue tan mal, en serio que Sansón es digno de sentir lástima, ¿no? Por su rebeldía. Se él dijo, tómame esta mujer porque me agrada, o sea, en pocas palabras dijo, tómame esta porque yo ya decidí que esta es la idónea. Muy independiente de lo que Dios diga, muy independiente de lo que digan mis papás, yo ya decidí, esta es la que me agrada. Algo así dijo Sansón más o menos, ¿no? Pero en sus palabras, ¿no? Ahora, este, ¿qué pasa? Porque los jóvenes van a decir, no, no sé, pero si mi papá y mi mamá hicieron igual, y sí, hicimos igual, si somos culpables. Miren, hay una diferencia, joven. Nosotros, muchos de nosotros, nadie nos dijo nada. Y aunque nos hubieran dicho, posiblemente lo hubiéramos hecho, ¿ok? Posiblemente. Pero sí, muchas veces nosotros no nos dijeron, a mí nunca me dijeron. No sé a los que están aquí si algunos les dijeron, a mí no me dijeron. Pero aún así lo hubiéramos hecho. Y créanme, jóvenes, hemos tenido que llevar las consecuencias, ¿ok? El matrimonio es bien difícil. A ver, que levante la mano y que me diga el que me diga que no ha sufrido en su matrimonio. El matrimonio es bien difícil, ¿sí o no? Miren, yo los conozco casi a todos en la parte matrimonial, y sé que la mayoría hemos sufrido en el matrimonio. Y que si estamos todavía con nuestra pareja es por pura misericordia de Dios, ¿sí o no? Por pura misericordia de Dios que tenemos, joven. El matrimonio es dado por Dios, es bonito, pero es complicadísimo. ¿Sí me entiende? Cuando Pablo explicó eso a sus seguidores, ellos prácticamente se estaban rajando, ¿no? Decían, no, pues si esto es así, dice, es mejor no casarse, dijeron ellos. Y Pablo dijo, no, sí se puede, ¿ok? Simplemente que hay que confiar en Dios. Hay que seguir la instrucción de Dios, jóvenes. Sigue la instrucción de Dios y verá que le va a ser más fácil. No va a ser fácil, ¿ok? Olvídese. Pero va a ser un poquito más fácil. ¿Sí me entiende? Va a ser más fácil. Entonces, confía en Dios. Ahora, para los que ya estamos, posiblemente hoy nosotros hicimos mal, pero con pura misericordia de Dios, pues en algún momento fuimos salvados los dos juntos, o tal vez uno antes y después otro. Dios fue misericordioso, pero no siempre pasa así, ¿ok? Si tú, jovencita o jovencito, estás pensando, bueno, me voy a casar con un inconverso y posiblemente Dios lo salve, puede pasar, ha pasado, ¿ok? Pero también la mayoría de las veces no pasa. Entonces, no estás segura si tú vas a hacer el caso en que sí pase. Así es que no te arriesgues, ¿ok? Podría no pasar. Muchos no les ha pasado. Pero aquí va un consejo para los adultos que posiblemente haya una mujer que está casada con un hombre que ella fue salva y él nunca quiso ser salvo. ¿Qué hago en ese caso? ¿Lo dejo, sigo con él? Tal vez haya un varón que es salvo, que es cristiano, pero su esposa nunca ha sido salva y están casados. ¿Qué hago? ¿La dejo? No, hay un mandamiento de Dios para este caso, ¿ok? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 7, por favor. Si es el caso ya no se puede hacer nada, pero Pablo nos da consejo también. Primera carta a los Corintios capítulo 7, en el verso 12. La vida es difícil así, pero bueno, son consecuencias, ya no se puede hacer más. Usted tendrá que seguir su fe solo, su pareja no le va a acompañar, va a sufrir usted, pero bueno, ya no queda más, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 12, ¿lo tiene? Dice así, y a los demás, yo digo, no el Señor. Ahora, no piense que aquí Pablo está diciendo, este es mi mandato, no el de Dios. No, Pablo está diciendo esto es lo que Dios me dice ahora, pero que antes no había hablado, ¿ok? Porque hay cosas que Dios ya había hablado y que Pablo además las repitió. Pero en este caso, Pablo da un consejo nuevo de parte de Dios. Significa que antes Dios no había hablado, pero acá ahora sí está hablando por él, ¿ok? O sea, no piense que esto es de Pablo y no de Dios. No, esto es de Dios también. Solamente que Dios no había hablado en el pasado sobre esto. Y a los demás yo digo, no el Señor, dice. Si algún hermano, si algún creyente, varón o mujer, tiene mujer que no sea creyente, y ella, o sea, la no creyente, consiente en vivir con él, dice, el que es creyente, dice, no la abandones. Si tú estás casado con una o uno que no es creyente y él te permite tener tu fe, no lo abandones, ¿ok?
tus hijos van a ser santificados en esta relación por tú y por ti que eres creyente. Dice en el verso 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, cuando dice consiente en vivir con ella, significa que ese no creyente, mujer, te va a permitir profesar tu fe, te va a permitir ir a la iglesia, te va a permitir llevar a tus hijos, te va a permitir orar, te va a permitir leer la Biblia, ¿ok? No se va a oponer a tu fe. ¿Sí me entiende? Te va a dar una vida buena para que me entiendas. Bueno, dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, significa no que tu marido ya es salvo y creyente, no, significa que Dios aprueba tu matrimonio y va a bendecir tu matrimonio porque tú eres creyente. ¿Sí me entiende? Va a bendecir a tus hijos porque tú eres creyente. Aunque tu esposo cuando muera vaya al infierno, ¿ok? O tu esposa, según sea el caso. Ahora, entonces dice así, pero después dice el verso 15. La mayoría no les gusta leer el verso 15, ¿ok? No voy a explicar sobre eso, pero el verso 15 está pesado, ¿no? Dice, pero si el incrédulo, o sea, tu pareja incrédula, se separa, o sea, ya no quiere nada contigo porque eres cristiano, dice, pues que se vaya, ¿no? Sepárese, dice. Pues no está el hermano creyente o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En otro estudio hablaremos sobre eso, porque no hay tiempo, pero hay mandamiento también para los que ya, los adultos principalmente, en el pasado nos metimos en ese yugo desigual y ahora ya no queda más ¿cómo decir? Más que apechugar, ¿no? No queda más. Obedecerle a Dios. Y no es fácil, ¿cierto? No es fácil, digo, por eso vemos luego esposas solas con sus hijos, sin el esposo, o viceversa, vemos esposos solos, sin sus esposas, y apretando ahí, no estirando nada más. Por eso es bueno obedecer a Dios. Ahora, cuando llegamos al verso 4, para terminar, en Jueces capítulo 14, y no avancé casi nada, en el verso 4, dice el Señor, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Qué significa esa frase? Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿Significa que Jehová quiso que Sansón se buscara a esta mujer para luego derrotar a los filisteos? No, no significa eso. No, porque eso iría en contra de la voluntad de Dios otra vez, ¿no? No, lo que significa es que Dios iba a usar la rebeldía de Sansón para llevar a cabo sus propósitos soberanos. O sea, Dios llamó a Sansón para decirlo así, Dios llamó a Sansón para matar a los filisteos. Así es que Dios lo iba a cumplir, ¿ok? En la obediencia de Sansón hubiera sido mejor, pero en su desobediencia Dios también lo iba a cumplir. Alguien dijo así, es cierto que Dios puede sacar aún cosas buenas de nuestra desobediencia, pero Dios quiere sacar cosas buenas de nuestra obediencia. Porque cuando Dios saca cosas buenas de nuestra desobediencia, usted y yo pagamos las consecuencias. Mas cuando Dios saca cosas buenas de nuestra obediencia, recibimos su bendición de Él. ¿Sí me entiende? Aquí es lo que conocemos como la voluntad permisiva de Dios, la cual no es el camino correcto. La voluntad directa de Dios era que Sansón fuera un líder, que se formara un ejército como Gedeón, ¿verdad? Y que fueran contra los filisteos llevando al pueblo, que no se mezclaran con ellos y que los erradicaran, se sacaran ese yugo de esclavitud. Pero al Sansón, al no quererlo hacer así, Sansón, ¿qué hizo? Fue y se buscó esposa de ahí y se volvió sus amigos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ah, pues yo como quiera te voy a usar aunque no quieras, ¿no? Eso es lo que significa que Dios buscaba ocasión contra, contra los filisteos. Pero hay que tener mucho cuidado con esa interpretación. Miren, Dios no estaba justificando la conducta de Sansón. Sansón iba a sufrir por su decisión,
pero aún así iba a servir a los propósitos de Dios. Miren, usted es cristiano ahora, y si usted se rebela contra Dios, Dios aún así va a usar su vida como ejemplo para los demás, ¿ok? Pero Dios quiere usar su vida como ejemplo positivo, no como un ejemplo negativo, ¿sí me entiende? Hay dos formas en las que nuestra vida puede servir hacia Dios. Miren, si yo soy salvo, voy a poner un ejemplo, y yo me rebelo contra Dios, Dios puede usar mi vida, ¿verdad? Y me la puede usar así. Dios me puede disciplinar. Y después me va a decir, ven, y demás hijos, aquí está un ejemplo de lo que pasa con mis hijos que se rebelan. Discipliné al hermano Noé para que ustedes aprendan, ¿no? Pero ustedes van a ser beneficiados para no caer en eso. Pero ¿quién va a sufrir? Pues yo. ¿No sería mejor que fuera así? Hey, cristianos, y le voy a poner como ejemplo al pastor, ¿no? Tiene una vida agradable, correcta. Así sea la suya. Ahí nos beneficiamos todos. Usted y yo, porque Dios quiere sacar lo mejor, pero de nuestras obediencias, no de nuestras rebeldías. Pablo habló con respecto a esto a los cristianos. Les pongo un ejemplo, mire, vaya conmigo a segunda carta a Timoteo capítulo 2 en el verso 20. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 en el verso 20, por favor. Miren, segunda carta a Timoteo. Pensé que iba más tiempo, pero no, apenas llevo 15 minutos. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 en el verso 20. ¿Lo tiene? Mire, ¿cómo es que Dios quiere usarnos? Dios quiere usarnos, pero en nuestras obediencias. Aunque nos usará como quiera si no lo obedecemos, pero Dios quiere hacerlo para que seamos bendecidos. Dice segunda carta a Timoteo 2:20, dice así, lo voy a leer, dice, pero en una casa grande, esto es para la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y en el verso 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de los pecados, dice, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué significa esto? ¿Significa que en la casa de Dios hay puestos más honrosos que otros? No, lo que significa es de que Dios quiere usarnos a todos, pero no nos puede usar porque a veces no nos estamos apartando para Dios, ¿cierto? Por eso nos quiere, Dios no nos puede usar, porque luego andamos en rebeldía y Dios quiere usarnos. Miren, cualquier obra, cualquier ministerio es valioso, pero aún Dios no nos va a usar en el ministerio que de menos, no sé, sacrificio, causa a veces nuestros pecados, ¿sí me entienden? Dios quiere usarnos a todos, pero hay que limpiarnos. En el caso de Sansón, pues Dios le pudo haber usado, imaginen ustedes, el general Sansón, ¿no? Pero ahora no es el general Sansón, ¿no? Lo conocemos como el hombre sin ojos, que daba vuelta a un molino, que salvó al pueblo, quedando sepultado bajo la ciudad. ¿Sí me entiende? Aunque sí cumplió el propósito de Dios, de una manera hasta vergonzosa, ¿no? Dios le usó, sí, pero hubiera sido de otra manera. Por eso ahí mismo en 2 carta Timoteo 2:22, Pablo, qué interesante, ¿no? ¿Cómo concuerda, no? Habló sobre las pasiones como las de Sansón, dice, oye, también dice de las pasiones juveniles, dice, como la de Sansón, ¿no? Como cuando estamos buscando esposa, pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Miren, aquí hay una advertencia. Mira, cuidado con pensar que hagamos mal porque de todas formas Dios va a usar lo que hice mal para algo bueno. Cuidado con pensar así, ¿ok? Cuidado con confundir la voluntad permisiva de Dios con la voluntad directa de Dios. Miren, muchas veces ha pasado que los cristianos hacen algo incorrecto en sus vidas, alguna decisión, pero después pudiera ser que algo bueno sale de ahí. Y ellos dicen, ¿ya ven? Fue la voluntad de Dios que yo tomara esta mala decisión. No, eso es incorrecto, ¿ok? No, Dios iba a usar una mala cosa que hiciste tú, pero tú vas a sufrir las consecuencias.
Dios no va a pasar por alto tu rebeldía. Pero a veces lo hacemos para excusar y justificar nuestra mala decisión, ¿no? Bueno, sí hice algo malo, pero de eso algo malo vino una persona a Cristo. Ya ven, era la voluntad de Dios. No, no era la voluntad de Dios, ¿ok? No, la voluntad de Dios era que sí, alguien viniera a Cristo usándote a ti, pero de una manera diferente, no en tu rebeldía, ¿sí? Pero a veces nos vamos por ese lado, ¿no? Tengan cuidado con eso. Eh, Dios quiere sacar cosas buenas en nosotros, pero cuando le obedezcamos. El tiempo se nos ha ido realmente. Este, no voy a continuar porque si me sigo pasaríamos a otras cosas y lo voy a dejar para la tarde. Pero quiero que solamente que leamos estos versos y veamos cómo las malas decisiones sin considerar a Dios pueden afectar a todo tu entorno. Porque en el verso 5 vemos que Sansón no solamente se pervirtió él, no solamente se contaminó él, sino que comenzó arrastrando a su propia familia. Y eso es lo más terrible, ¿no? ¿Lo tiene conmigo? Y vamos a leer ahí y vamos a continuar, si Dios permite, en la tarde. Y vamos a hacer una oración. Dice así en el verso 5. Y Sansón, nuevamente, ¿qué dice el texto? Y Sansón descendió. O sea, que cuando Sansón no obedeció a sus padres, cuando no tomó el consejo, descendió más. Y Sansón dice, descendió, pero ya no descendió solo. Ahora lleva a alguien más consigo. Descendió con su padre. ¿Y por qué descendió con su padre? Bueno, porque su padre, aunque no estaba de acuerdo, su padre fue convencido. ¿Qué cosas, no? El padre que sabía cuál era lo correcto terminó siendo convencido por su hijo. Consintió, fue vencido, falló a sus convicciones, falló a agradar a Dios. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Qué terrible, ¿no? Padres, padres, si usted por ser adulto, yo le pido en el amor del Señor, usted es adulto, usted conoce más la Biblia, usted ya experimentó las consecuencias de un yugo desigual. Haga uso de esa experiencia si usted quiere. Haga uso de lo que Dios dice y que no lo venza a su hijo. Manténgase firme, por favor. Si su hijo desciende, no descienda usted. Usted manténgase firme y diga no, porque si no, usted también va a sufrir las consecuencias. Yo le pido que no lo haga. Vamos, si usted se siente débil y si tiene miedo y se siente es que si no lo hago, pierdo a mi hijo, confíe en Dios, no va a perder a su hijo, ¿ok? Lo va a perder si cede. Confíe en Dios. Vamos a hacer una oración y lo invito en la tarde. Si usted quiere ver la segunda parte, venga en la tarde, vamos a tomar la segunda parte. Vamos a concluir con esta historia de Sansón en la segunda parte. Que Dios nos ayude. Yo creo que hasta ahí es una buena exhortación de parte de Dios. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta mañana porque hemos meditado en tu palabra. Padre, te pedimos por Jesucristo que nos ayudes a nosotros que somos adultos, para que queramos hacer tu voluntad. Padre, úsanos para ser también consejeros de nuestros hijos, Señor. Por favor, ayúdanos. Y gracias porque tú nos has perdonado también por nuestras debilidades. Pero Padre, gracias porque si estamos firmes hoy es por tu fuerza, por tu poder. También te pedimos bendición para nuestros hijos, que obres en el corazón de ellos. Padre, bendice a los jóvenes, adultos especialmente, aquellos que están prontos, Señor, a tomar decisiones, ya sea para esposa, no sé, ya sea decisiones en su trabajo, en la obra, no sé, Señor. Cualquier decisión que tengan que tomar en su vida, Padre, ayuda a los jóvenes para que ellos te consideren a ti, que quieran agradarte a ti. Ayuda a los jóvenes para que no tomen decisiones agradándose a sí mismos. Padre, que ellos puedan percibir, que puedan entender que en el futuro siempre hay consecuencias, Señor, de las decisiones. Y las consecuencias son muy dolorosas, como lo hemos experimentado nosotros que tenemos más años. Experiencias que dejan marcas, Señor, prácticamente toda la vida y que luego tenemos que cargar con ellas. Padre, por favor, ayuda a los jóvenes por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos que los ayudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por esta tarde. Que este mensaje, Señor, que tu palabra sea tomada con agrado y no con enojo, Señor. Que la fe que hemos puesto en ti nos ayude a ser oidores y no solamente
hacer hacedores, Padre, no solamente oidores. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Casi terminamos, unos minutos más y damos por despedidos.